Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad que las cosas no están bien. Tenemos que reconocer que hay innumerables problemas. Por eso creo que hoy, jueves, nos vamos a dedicar a un tema de enorme trascendencia, sin el cual no puede crecer ninguna sociedad, que es la educación. Y tenemos nada más ni nada menos que con nosotros a un hombre que ha ocupado múltiples funciones públicas: ministro de Obras Públicas, secretario general de la Gobernación, un hombre que ha tenido una vigencia nacional e internacional enorme. Ha sido nuestro embajador con nuestro hermano brasileño, ha sido embajador en Brasil y también ha estado representando a nuestro país en el Banco Mundial. Bueno, no quiero seguir para poder dedicarnos a hablar de educación, porque además es académico en educación y académico en lo que hoy estamos pensando que es el tema cíclico, doctor, el tema de el medio ambiente y todas estas cuestiones sobre los cuales, sobre lo cual él tiene escrito innumerables artículos e innumerables exposiciones. Me refiero a mi querido amigo el doctor Alieto Guadañi, a quien le agradezco enormemente que esté dispuesto a participar hoy en este programa de Corrientes. Bueno, invitado, gracias por haberme invitado. Pero, doctor, es un placer estar con usted. Bueno, para mí también es un placer estar con usted. Es aprender, es informarse, es conocer, sobre todo este tema de la educación, que tantos problemas trae el no cumplimiento de lo cual nos hemos... ¿Qué opina de eso, doctor? Lo dejo que usted se explaye con total tranquilidad. Bueno, mire, el siglo XXI es el siglo de la ciencia y la tecnología. Los Así países van a progresar. Los que tienen recursos naturales, no. Es mejor tener muchos recursos naturales que no tenerlos, pero hay países que lideran el crecimiento económico y no tienen ningún recurso natural, el caso de Corea. Pero ¿qué es lo que tienen? Tienen capital humano. ¿Y quién genera el capital humano? La escuela y la universidad. Y hagamos una reseña histórica breve. El siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria. Argentina ganó por goleada. Porque con la guerra, la ley 1420 de General Roca y de Domingo Faustino Sarmiento, la Argentina se ubicó como un país con una población altamente alfabetizada. Siglos XXI ya fue el siglo XX ya fue el siglo de la escuela secundaria y ahí ya estuvimos más flojos. El problema es este siglo, que es el siglo de la universidad, porque el atraso argentino en todas estas materias es muy, muy grave. Mire, doctor sí. Alieto, ahí lo interrumpo un segundo. Tan importante lo que usted está afirmando, que yo digo una cosa que usted va a compartir, que todo lo que en un presupuesto se invierta en educación no es un gasto, sino una inversión, ¿no? Todo lo que sea. Nosotros, me acuerdo cuando me tocó en la provincia, le dimos 38% a la educación en el presupuesto. Sí, ley de coparticipación. Usted conoce mucho eso. Adelante, mi doctor querido. Bueno, ¿quiénes son pobres? En Argentina pobres son los no educados. En general, en todo el mundo los no educados son pobres, pero el problema en Argentina es la reversión de esto, que los hijos de los pobres también terminarán no educados. Esto se llama reproducción intergeneracional de la pobreza. Naciste en un hogar pobre, te vas a morir siendo pobre. Naciste en un hogar de clase media alta, vos vas a ir a la universidad, que va a ser gratuita para vos, te vas a recibir y por ahí te vas del país, que es el problema que hay ahora. Una breve reseña. ¿Qué pasó con la escuela primaria argentina? La escuela primaria argentina crece a partir de la ley del 1420 y hasta el año 2003. Escuchen bien esto, hasta el año 2003 nunca cayó la matrícula pública primaria. Desde el 2003 para acá, todos los años viene cayendo la matrícula pública y viene creciendo la privada. Pregunta, ¿viene atraída por la calidad de la privada o viene expulsado de la escuela pública?
Mi hipótesis explicativa es que viene expulsado de la escuela pública, porque tenemos líderes sindicales que cualquier tipo de reclamo le hacen pagar el pato a los pibes pobres porque le cierran las escuelas a ellos. Los pibes ricos no tienen problema con los líderes sindicales, claro, porque no cierran ninguna escuela paga. Entonces, este es un problema muy, muy serio, que es el retroceso de la escuela pública argentina. Ahora, querido doctor, le interrumpo un segundo Sí. para una pregunta que tiene que ver con el tema al cual usted se está refiriendo. ¿Cuándo cree que comience? ¿Influye en esto, perdóneme que le pregunte, que se haya eliminado la competencia, donde los que estudian tienen el mismo tratamiento que los que se sobresalen por estudiar? Bueno, este es otro Cuadro de honor, tema. no Es cuadro otro de honor. tema grave. No, pero usted siga si quiere con lo otro y Bueno, pues, aplique esto cuando corresponda. Bueno, veamos los problemas de la Argentina. Hay pocas horas de clase. Bueno, eso le iba a decir. Hay pocas horas de clase porque no hay doble jornada. En Costa Rica hay 1.200 horas de clase por Sí. año. En la Argentina hay en promedio 600, menos de 700. La mitad. La mitad. En un país con pocas horas A de mí, clase. a mí me tocó estar allí y yo Sí. sé cómo es la cosa. Bueno, es porque tienen un calendario corto. Sí. El calendario escolar obligatorio en Japón son 203 días de clase y en Brasil son 200. En Argentina son 180, pero nunca se cumplió. Nunca se cubre ese Nunca se cumplió. Y además a nadie le interesa que no se cumpla. ¿Por qué? Porque la clase media alta abandonó la escuela pública. La clase Seguía la media- actividad privada. ¿Y cómo está la actividad privada para usted? Y la actividad privada está creciendo. Está creciendo. Ahora, vamos a las leyes que no se cumplen. Porque hay buenas leyes en la educativa En la argentina. educación. Está la ley 26.206 que dice que todas las escuelas tienen que ser de jornada doble o jornada extendida. Bueno, ¿cuántas son? ¿Cuántas ¿Esa escuelas? de qué año es esa? Del año 2006. Bueno, en todo el país de jornada extendida está el 14% de las escuelas, pero con una gran desigualdad, porque en Córdoba más de la mitad de los pibes van a escuela de doble jornada y en la ciudad de Buenos Aires también. Y hay provincias donde esto es muy crítico, empezando por Corrientes. Sí. Corrientes tiene en jornada extendida menos del 4% de los pibes, cuando Córdoba tiene 55%. Sí, claro. Claramente un pibe que nace en Corrientes y es de hogar humilde tiene menos oportunidades de progresar que un pibe que nace en Córdoba o que nace en la capital federal. Por eso yo digo que a veces, yo me lo traigo a 40 años atrás, donde nosotros le dimos tanta importancia. Tenía ministros que fueron muy capaces, no mérito mío, y la profesora Medina Laleu, que fue académica también de educación, fue mayor, que después colaboró en el Senado, fue ministra. Ella hizo mucho para que muchas escuelas se inauguraran y que el Consejo de Educación funcionara sin que la política estuviera presente. No, desde ya, desde ya. El otro tema que hay que es muy, muy grave y que me preocupa que no hay sensibilidad de esto, es el gran tremendo retroceso educativo del nivel de conocimiento de los pibes argentinos. Los pibes argentinos, dicho de una manera un poco directa, se caracterizan por su ignorancia. Usted dice directamente. Pero sí, no, porque la prueba ERCE, que es una prueba que toma la UNESCO en América Latina en tercero y sexto grado, son 16 países que participaron. Hay 9 países que están mejor que la Argentina, que son Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, y Perú y Uruguay. ¿Qué pibes son los que saben menos que los argentinos? El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Cuando la Argentina lideraba el nivel de conocimiento hace 50, 60 años, ¿no es cierto? Esto es gravísimo. Pero yo le digo algo nomás, doctor Alcázar. Sí. Costa Rica hay una cantidad de escuelas con el nombre de próceres argentinos, de Sarmiento, pero además nos admiraban hasta hace un tiempo. Veían los códigos nuestros, leían Villiquen Mandavía, nos pedían todo lo nuestro. Pero hoy ellos nos han superado por, Claro. por la cifra que usted acaba de mencionar. Después tenemos otro tema grave, que es el ingreso a la universidad. Ajá. En la última sesión del Congreso del año 2015 se aprobó una ley por la cual el ingreso a la universidad es irrestricto. En el 2015 en el Congreso Nacional. Sí, la última que ahora sesión sesiona del- muy poco. Bueno, que el ingreso a la universidad es irrestricto. ¿Qué quiere decir? Usted se recibió en la escuela secundaria y usted entra de cabeza
en cualquier universidad pública, porque están obligadas a admitirla. ¿Y en qué países del mundo existe eso? En los países comunistas no. En China hay un examen tremendo, y se llama el Gaokao, que lo puso un muchacho que de reaccionario tenía poco, era Mao Zedong. En Ecuador lo puso este hombre también, este líder que hubo hasta hace poquito. Correa. En Cuba también. Y nuestros vecinos, usted ni en Brasil ni en Chile puede ingresar a la universidad si no da previamente un examen que no toman las universidades, sino que toma el Estado, que se llama el ENEM o la prueba de suficiencia universitaria. Entonces, alguien puede decir, no, pero eso es una traba. No, la traba es el ingreso irrestricto, porque ¿dónde está la trampa? Claro. Déjeme usar esta figura. Sí, si usted dice, dentro de un mes vamos a correr una maratón. Usted sabe que este programa se caracteriza por dar totalidad. Bueno, supongamos que usted va a un club que dice, el mes que viene vamos a correr una maratón. Bueno, ¿cuándo me empiezo a entrenar? No, usted no se tiene por qué entrenar, venga y corre la maratón. La maratón son 42 kilómetros, usted si no se entrenó al segundo o tercer kilómetro caput. Entonces, ¿dónde está la trampa? Acabo de terminar una investigación. Brasil y Chile tienen grandes restricciones para el ingreso automático a la universidad. Hay que rendir este tipo de examen. Entonces alguien puede decir, eso es restrictivo, eso margina a la gente. No, porque tienen más graduados universitarios. Son 42 kilómetros, usted si no se entrenó al segundo o tercer kilómetro caput. Entonces, ¿dónde está la trampa? Acabo de terminar una investigación. Brasil y Chile tienen grandes restricciones para el ingreso automático a la universidad. Hay que rendir este tipo de examen. Entonces alguien puede decir, eso es restrictivo, eso margina a la gente. No, porque tienen más graduados universitarios en proporción a la población que nosotros. El doble de graduados universitarios. Este es uno de los problemas que existe, y existe una cantidad también de problemas. La carrera docente. ¿Qué fue lo que hizo Correa en Ecuador? Cuando puso el examen de ingreso a la universidad, que tomaba el Estado, el puntaje máximo era 1000 puntos. Usted con 550 puntos podía entrar a cualquier carrera, menos a 2. Fíjese la inteligencia de esta disposición. ¿Quién cuida al hombre? El médico y el maestro. Pero para ser médico o para ser maestro no basta con 550 puntos, hay que tener 800 puntos. Cuidado con la mala praxis, doctor. Bueno, pero ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Entiendo. Que es un tema clave. No, hizo la broma. Después, un problema que tenemos en Argentina, que los pibes pobres no tienen becas sustantivas. Siempre hay programas de becas, pero son mínimas. Hay un país vecino, Uruguay, donde el 22% de los graduados de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, se han recibido con un sueldito de $280 por mes. Qué bien. ¿Y quién paga eso? ¿Rentas generales? No, porque van a terminar pagando los que no van a la universidad. Los graduados universitarios, que fueron a la universidad gratuita, pero después, por 30 años de su vida, a partir del 5º año de haberse graduado, tienen que aportar una suma anual, que no es disparatada, pero permite financiar, vuelvo a repetirle, una beca sustantiva, pues son $260, $280 por mes. Pero con un agravante: el alumno que no rinde la mitad de las materias en el año y las aprueba, pierde la beca. Pierde la beca, ¿no es cierto? Bueno, son muchas las cosas que hay que hacer para hacer una reforma educativa. Yo en tu momento, cuando el Senado presenté un proyecto de educación, y el otro que presentó después, uno que fue positivo en alguna medida, fue Film. No sé si usted lo comparte porque esta es una cuestión de... Bueno, él después puso, en la ley del 2004 pusieron el ingreso irrestricto. Sí. Porque ahí tuvieron la gran presión. Y ahí vayamos. Yo hice toda mi carrera secundaria y universitaria en la escuela pública, en la Facultad del Nordeste. Y bueno, y nosotros, cuando la gestión
el rector de la universidad fue candidato del radicalismo a gobernador, cuando perdió fue designado rector. Sí. Y ahí hicimos acuerdos, hicimos convenios agropecuarios en 8 o 10 departamentos de la provincia. Universidad, gobierno provincial, ponía la currícula, los profesores y nosotros aportamos. Fíjese que en este tema... A ver, ¿qué opina de eso usted? Lo del ingreso irrestricto a la universidad. ¿Quién inventó la restricción al ingreso a la universidad? Napoleón. 1806, para ingresar a la Universidad de París, había que rendir un examen que se llama el Baccalaureat francés. ¿Y quién tiene ese mismo sistema? Toda Europa. Toda Europa. Desde Portugal, Irlanda hasta Grecia, toda Europa. Y en América Latina, México, Colombia, Brasil, Chile. Nuestra victoria es colombiana, doctor. Bueno, ¿y ellos tienen más graduados que nosotros? ¿O menos? Tienen más graduados. Entonces acá se da una paradoja. Usted tiene universidades argentinas, como la Universidad de La Plata, donde los estudiantes brasileros que rindieron el examen en Brasil y no lo aprobaron, se toman el avión y vienen a la Argentina y van gratis a la Universidad Nacional de La Plata. Así es. Aunque no hayan aprobado ni en Colombia ni en Brasil. Ni en Brasil. Claro. Pero entonces vuelvo a la conclusión. Pero nosotros somos restrictivos y ellos no. Si Pedro tiene más graduados universitarios que nosotros. ¿Por qué? Porque la trampa está en 4º o 5º grado de la escuela secundaria. A esta hora del día, ¿qué está haciendo un pibe brasilero o un pibe chileno? Se están preparando para el examen que dura 10 horas. 5 horas un día, 5 horas el otro, lengua, ciencia, matemática, historia de los países, etcétera, etcétera. Ahora, ¿usted cree, doctor, ahí, sí, como se está refiriendo a este tema, qué cree usted o cuál es el método, la forma en que podemos ir resolviendo esta cuestión? Que no cumplimos los 180 días de horas de clase. Esto después, cuando usted crea conveniente, lo plantea en vez de importante. Lo primero que hay que hacer... Tenemos 5 minutos todavía. Bueno, lo primero que hay que hacer es cumplir las 3 leyes. ¿Cuáles son las 3 leyes? Los 180 días de clase obligatoria. Segunda, la escuela secundaria obligatoria. Ah, no se puede. ¿Cómo que no? La Argentina hizo obligatoria la 1420, la escuela primaria, claro, y la cumplió. Y la... es una decisión política que hay que pero imponer. totalmente. Y la otra tiene que ver con la asignación universal por hijo. También. Yo conocí este tipo de asignación estando en Brasil, en Brasilia. Cuando fue embajador. Cuando fui embajador, el gobernador de Brasilia había sido compañero mío de estudio, y él estableció lo que se llamaba el salario escuela, no asignación universal por hijo. No se paga por los hijos, se paga por los hijos que van a la escuela. Si no van a la escuela, no cobran. Está buena esa distinción, ¿no? Claro, ¿cómo funciona? La Porque madre... dan por hijos, tiene posibilidades de ir a la escuela. Claro, la madre va todos los meses al banco a cobrar, se pone en la fila, en la ventanilla y dice, vengo a cobrar por Juancito Pérez. No cobra, señora. ¿Por qué? Y porque Juancito Pérez faltó 5 días en clase. Cuando usted ve los actos en la avenida 9 de Julio, que son el símbolo del atraso argentino, porque los que desfilan el 9 de julio no son los trabajadores, son los pobres, los marginados socialmente. Y ve los pibes que están ahí y que no están en la escuela, se tiene que pensar, ¿y qué futuro van a tener? O sea, hay que volver a valorizar la escuela y la enseñanza, porque es la llave del crecimiento en el siglo XXI. Pero ningún país, nada, pues ninguna sociedad puede crecer sin eso. No, desde ya que no. O sea que la tarea es grande. Yo creo que ya comienza a haber entre los diversos partidos políticos una idea de plantearse... ¿Usted cree, ahí le pregunto sí, esto, el Congreso cuánto hace nos trata un tema educativo? Que lo trate bien. Que lo trate bien, claro, porque sí, sesionaron 152 veces, creo. Sí. Sancionaron 152 leyes este año. Y fue el más bajo sí, en todos los 40 años de democracia. Y porque el ingreso irrestricto se sanciona en la última sesión del Senado. El miembro informante fue Pichetto, que era el jefe del bloque justicialista. Cuando estaba acá. Y claramente fue una ley única en el mundo. Es única en el mundo. Eso no está ni en Japón, ni en China, ni en Corea, ni en Filipinas, ni en la India, en ningún lado. En ningún lado hay ingreso.
Hay algunos países que hay ingreso irrestricto, pero no son países muy relevantes. No hay ingreso irrestricto a la universidad. ¿Cómo llegamos a tener por lo menos los 180 días? Bueno, ¿Cuál es la remuneración que está recibiendo el docente? Bueno, ¿qué pasa con las remuneraciones? El gasto 3 minutos nos quedan. El gasto en educación en Argentina no es escaso. Ha crecido. Es un gasto importante. Pero los salarios de los maestros son bajísimos. A eso me refería. ¿Y por qué? ¿Qué hicieron los gobiernos provinciales? Gastaron los recursos no en mejorar los sueldos de los maestros que dan clases, sino en cargos. Se llenaron de cargos docentes. En Francia, en el Reino Unido, por cada cargo docente hay 20 alumnos. Acá hay provincias, como Catamarca, que por cada cargo docente hay 6 alumnos. ¿Dónde están? ¿Están en el aula? No, están de asesor del senador, asesor del ministro, van a saber qué otra cosa, menos en el aula. Entonces, el maestro que va al aula tiene que tener un trato especial y tiene que tener un salario digno para hacer atractiva la carrera. Porque ¿qué está ocurriendo? La carrera docente no atrae de la clase media para arriba. Y la otra pregunta que le hago última, porque usted se explaya en este tiempo que falta. ¿Alguno de los candidatos o precandidatos ahora está preocupado por el tema de la educación? ¿Tiene proyecto? Es decir, mañana es electo usted presidente de la Nación, con mi amigo Pablo o María Paula. Y yo digo, al día siguiente de asumir, de jurar, ¿se pueden dedicar a llevar a cabo un plan que contemple los problemas que tenemos en materia educativa? No hay políticos que están captando la gravedad de la crisis. Uno de ellos es López Murphy. López Murphy ha presentado, está trabajando en todos esos temas. No, yo creo que va a haber cambio. Yo creo que va a haber cambio porque comienza a haber conciencia colectiva del atraso, ¿no es cierto?, de la decadencia. Porque no es que es un país que siempre tuvo este nivel educativo. Porque cuando yo dije que había países que estaban peor que la Argentina, si usted mira la lista, son países tradicionalmente pobres. Pero Argentina lideró la educación en América Latina. La lideró. La lideró. En cantidad y en calidad. No, y a mí me consta. Claro, a usted le consta porque se acordaba que Villiquen se leía en Costa Rica. Claro, en Perú, en Colombia. O artículos de algunos escritores argentinos que les interesaba. No, bueno, claro. Y veo que el otro día usted habló en Radio Cultura en el programa, que habla justamente del tema colectivo que hay que lograr, y no para un sector determinado, para un partido determinado. Yo creo que acá tenemos que pensar, yo digo siempre, lo hice y no puedo concretarlo, tenemos que conformar una nueva mayoría nacional. No, desde ya. Que se aboque a todos estos temas que usted está mencionando. Es el principal. Nos queda un minuto. La última observación, bueno, hay que cumplir la ley. Hay una ley de la época de Néstor Kirchner. Y se fija el calendario escolar en 180 días de clase. Artículo segundo. En caso de incumplimiento del artículo primero, las autoridades competentes, léanse las provinciales, tomarán todas las medidas para compensar los días de clase perdidos. Dígame una provincia que compensó días de clase. Nadie. ¿Por qué? Porque la clase política abandonó la escuela pública. Los hijos de la clase política argentina van a escuelas privadas, punto. Por lo otro, ahí no le vimos, porque yo me incorporo a los que cometimos errores también, o no le dimos la trascendencia que esto tiene para el país. Y porque todavía no habían vivido la decadencia. La decadencia es de los últimos 20 años. Y una última pregunta, se me va el tiempo, me mira. Los alumnos que están estudiando acá, ¿cuáles son los que se destacan más? ¿De qué nacionalidad? No hay buena información sobre eso porque nadie sabe, y esto es un... El otro programa usted me lo dio, pero bueno, ahora creo que no se ha hecho un estudio. El único país que puede contestar esa pregunta es Brasil, porque en Brasil usted se recibe de abogado, de médico, de contador, pero no le dan el diploma, sino dan el examen de graduación, que no es para que se reciba, sino para saber, no cuánto sabe usted, sino cuánto saben los abogados de la Universidad de San Pablo o los abogados de la Universidad de Río de Janeiro. ¿Y usted cree que, esta última, una diferencia entre cuando estaba el anterior gobierno
ahora que está Lula, ¿hay diferencias en el enfoque educativo? No, Lula continuó con lo de Fernando Enrique Cardoso. No, él siguió lo de Fernando Pero, Enrique. escúcheme una cosa. Que hay versiones de que fue el mejor presidente. Pero Lula de esa era un izquierdista en serio. Cuando se encuentra él con el ENEM, el Examen Nacional de Educación Media, que era la traba para entrar a la universidad, le llega a él esa ley recién sancionada y dice, ¿la vamos a derogar? No, no vamos a derogar nada. Vamos a ubicar a los pibes pobres que sacaron buena nota en los exámenes y los vamos a ubicar a ellos. Pero se nos fue el tiempo. Así es, así es. Y yo le agradezco enormemente su presencia. Y la verdad es que lo tengo que volver a invitar porque con usted creo que hay una información general que mucha gente de los 46 millones de argentinos tendría que entender y escuchar. Yo me incluyo. Le agradezco mucho su presencia. Encantado por la invitación. Gran gusto, doctor. Y vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Tengo pocos segundos para las conclusiones, pero tengo que expresar mi enorme satisfacción, diríamos, como que acertamos de eliminar una campaña política para dedicarnos a que el doctor Alieto Guadañi, porque siento un profundo respeto, un profundo afecto, y me reconforta como argentino que haya un hombre de una larga trayectoria en la que vivió enseñando, demostrando, estudiando y sabiendo. Y hablando de educación, columna vital, básica y fundamental para el crecimiento de cualquier sociedad en el mundo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.